Hoy voy a darles una clase muy breve, pero sí quiero que me apoyen ustedes en un sentido. Que me avisen cuando ya son las 7:25 para que yo termine a las 7:30. ¿Por qué? Porque así pueden ustedes también estudiar, los que trabajan y que no les da tiempo en otros horarios, estudiar para su examen de mañana, que no recuerdo cuál es, pero ustedes tienen examen mañana. El viernes ya hablé y me autorizaron en la coordinación para que les ceda mi periodo a ustedes para que puedan estudiar para mi clase, ¿oyeron? Entonces, el viernes les voy a dar el periodo completo para que ustedes puedan estudiar. No les voy a dar clases el viernes, pero les comento, siempre ando aquí con mi programa, que es el que compete a ustedes, ¿verdad? En el caso del programa, realmente prácticamente ya estamos entrando al punto, hoy vamos a entrar al punto 7, quienes estén en el programa, que deberían de tenerlo, vamos a iniciar a hablar de victimología. Entonces, con lo que es victimología y arbitrariedad, tenemos que pasarnos ya el resto de clases, entonces vamos a ir ya un poquito más despacio. Yo creo que vamos bien, vamos muy adelantados, pero eso es bueno. Lo que hoy voy a dar de clases no entra en el examen, ¿oyeron? O sea, ya victimología no entra en el examen, porque de todos modos victimología hoy vamos a dar, ¿qué les podría decir yo? Tal vez el 15 o 20%, no vamos a avanzar mucho. Entonces, eso ya no entra hasta lo que vi en la clase anterior, que creo que ya se los había dicho yo en el curso anterior. Entonces, ya saben que voy a estarme estirando hasta las 10, ya después de las 10 ya no recibimos a nadie y podemos dar mejor la clase. Entonces, ¿alguna duda de lo que les acabo de decir? ¿Va a haber clases el viernes? No, licenciado, todo está claro. Gracias, Noé captó que no hay clases, o sea, pero no quiere decir de que no hagan ustedes algo, ¿verdad? Tienen que estudiar. Y yo me voy a dedicar a calificar trabajos que los estoy calificando ahí sí que en los tiempos que se puede, ¿verdad? Ustedes en los tiempos libres, inclusive de noche, entonces voy a aprovechar ese lapso para poder calificar muchos trabajos de ustedes y así poder tratar de darle la nota lo más pronto posible. Me dicen de que a principios de noviembre ya son los exámenes finales, ¿verdad? Y que el primer examen que quieren colocar es el de derechos humanos. Entonces no tengan pena que nosotros vamos bien, vamos abordados y por lo que no les doy ahorita a qué páginas del libro y que sí me gustaría que ustedes me recordaran el próximo día de clases, que va a ser el viernes, de este viernes que viene en 8, porque como el lunes va a haber examen, quiero que ustedes me recuerden porque de esa manera yo ya les digo cuál es el contenido del resto del libro para no confundirlos, porque si se los doy ahorita capaz estudian eso para el segundo parcial, no todos, ¿verdad? Algunos sí ponen atención. Entonces, prefiero darles el contenido hasta que haya pasado el examen. Y, como les digo, la clase de hoy no entra en el segundo parcial, ya es para el final. Bien, entonces, en el tema de victimología vamos a ver algo muy importante. Vean, inclusive la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, no sé si ustedes saben de que ya abrió una nueva carrera técnica, ¿verdad? A ver si alguien ha oído de esas, que me hablen, para ver si estamos en el mismo canal. ¿Será la de criminología? Así es, Noé. Se oye un poquito de eco en tu sí. Micrófono, Noé. Bien, así es. Entonces, victimología y criminología, criminalística, todo eso es lo que ustedes van a oír de que se está dando. Algunos lo van a sacar y algunos ya están inscritos, pero es una carrera específica para eso, ¿verdad? Sin embargo, o sea, la carrera nuestra es muy completa, la de Derecho, y ustedes tienen 3 títulos, licenciados en Ciencias Jurídicas Sociales, son abogados, son notarios, y después vienen todas sus especialidades. Bien, entonces, cuando hablamos de victimología, ¿qué entendemos? Cuando hablamos de victimología, realmente lo que entendemos, voy a estar viendo la hora a ustedes para ver hasta qué hora recibo personas todavía. Hablamos del estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad.
de que determinada persona sea víctima del mismo. El campo de la victimología incluye o puede incluir, ¿verdad?, en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas, y eso es muy importante, las disciplinas que siempre hemos hablado, disciplinas materiales tales como la sociología, la psicología, el derecho penal y la criminología, para poderla comprender y para poderlas estudiar. Entonces, es importante que sepamos nosotros de que va de la mano con eso. Y por eso les digo, y que tenemos que tener claro, esa victimología va de alguna manera dirigida al estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida o donde ellos viven puede hacer mayor o menor la probabilidad de determinada persona a que sea víctima del mismo. Entonces, perdón, como les digo, por eso es que en la próxima, ya las próximas generaciones nada más voy a dar como 3 o 5 minutos de ingreso, ¿verdad? Porque pierdo el hilo cada vez que tengo que dar ingresos. Bien, entonces las áreas que pueden uno basarse desde el punto de vista del estudio de nosotros y todo, que nos pueden alimentar y ayudar mucho en lo que es la victimología, como les digo, es desde las ciencias sociológica, la psicología, el derecho penal y la criminología. Entonces, esto nos da la pauta para ese estudio. Pero si yo les digo esto, entonces, ¿hacia dónde va la explicación? ¿Por qué es que determinadas personas pueden tener mayor riesgo a ser víctimas de o no? Vean, por lo menos hay algunos delitos que se cometen mucho más en zonas marginales. Hay otros delitos que se cometen más hacia personas que viven en lugares con mayor capacidad económica. Les voy a dar un ejemplo, por lo menos el hecho de ser afectados por pandillas y todo se da mucho más en zonas marginales. Y en su mayoría, en sus diferentes tipos y tipificaciones de delitos que se puedan dar. La misma extorsión, ¿verdad? Ustedes desde el punto de vista de las pandillas. Pero si hablamos nosotros del secuestro, algo que estuvo ahí sí que hubo un alto índice hace muchos años de que los secuestros en nuestro país, esos se van a dar hacia personas que poseen un nivel económico determinado, ¿verdad? La mayoría de ellos. O sea, la probabilidad es mayor. No quiere decir de que en una colonia no popular no vayan a llegar a perjudicar las pandillas, porque sí lo hacen también, pero muchas veces, por lo menos, el hecho de que las pandillas obliguen a un menor de edad, por ejemplo, a ser parte de su grupo, va a ser más probable que sea dentro de una colonia popular a una colonia que posea una buena posibilidad económica. Posiblemente al otro lugar solo lleguen a extorsionar, a asaltar o a hacer otro tipo de cosas. Y como les digo, con lo de los secuestros también pueden que a una persona que no tenga recursos económicos se le secuestre, porque en el Código Penal no habla únicamente de alguien que tenga recursos, sino que en sí habla de cuáles son los elementos que se tienen que dar, y sí se puede secuestrar a una persona sin tener un nivel económico alto. Cuéntame, Suseli, tiene levantada la mano. Suseli Magalí Arroyo López. Licenciado, disculpe, solo le quería decir que si me saca la clase me puede dar acceso otra vez estoy en carretera y entonces se va la señal. Suseli, solo que si es después de las 10 ya no me puedo estirar, ¿oíste? Pero igual no voy a avanzar mucho hoy, ¿sí? Entonces, pero ya ahorita que ya son las 10 ya no, para que, también por respeto a ustedes, porque yo creo que esto también hasta el espectador incomoda, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a avanzar mucho. Les pido por favor que me avisen a las 25 para ya ir parando, para que no les dé mucho, para que ustedes no crean de que no les cumplí. Bien, entonces, la victimología entonces es la ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Vean, o sea, estudia a la víctima y a su papel, o sea, qué papel figuró en el caso de la víctima en el hecho delictivo. Porque de un mismo hecho delictivo pueden haber varias víctimas. Posiblemente una falleció, otra quedó herida,
a otra persona tal vez únicamente le dañaron su patrimonio. Un ejemplo, hagan de cuenta ustedes de que hoy estaba viendo yo de que balearon a una persona en una entrada de un condominio. La persona supuestamente, la piloto, quedó intacta. Iban otras personas, una de ellas falleció. No sé si hayan heridos, pero hagan de cuenta ustedes de que alguien quedado herido. Entonces ahí hay varias víctimas. Una que fue atacada y que por suerte no le hirieron, pero su vehículo se vio perjudicado y que pudo haber una tentativa, ¿verdad? Eso ya se tiene que tipificar según las investigaciones que se hagan, que ojalá se hagan. ¿Cuál era la situación por la que se dio ese ataque? Si realmente iba contra la piloto, si contra quienes iban acompañándole. La persona que falleció es una persona que ya no está presente, pero que tiene que resarcirse socialmente de alguna manera, condenando a los que cometieron ese delito, ¿verdad? Y está, si alguien salió herido, la persona que quedó herida. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Qué fue lo que le sucedió a cada persona? ¿Y por qué? Todo eso se tiene que establecer dentro de la victimología. Entonces, es la ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Y es importante que ustedes sepan que tiene que ser una situación científica, que no es nada más de hacerlo así por así. O sea, tiene que haber ciencia de por medio, y por eso lo importante que yo les hablo de la sociología, de la psicología, del derecho penal y también de la criminología para poder establecer esto. Por eso es que yo les comento a ustedes de que el estudio de la victimología es multidisciplinar, porque hay varias disciplinas que lo estudian, y cuando estas disciplinas, solo no voy a aceptar ahí para poderles ver a ustedes, estas disciplinas de alguna manera causan de alguna forma el estudio de las mismas, aportan cada una en su rama lo que tienen que hacer. Entonces, así vemos nosotros que el estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere solo a las víctimas del delito en sí, sino a las que como consecuencias surgen otro tipo de situaciones. Aquí les puedo dar yo también el ejemplo por lo menos de un accidente de tránsito. En ese caso podemos decir, bueno, no hay dolo, ¿verdad? Qué bonito poder hablar y no tener que explicarles qué es dolo, ¿verdad? Ahí no hay dolo, podemos decir nosotros es un accidente, pero sí hay víctimas. ¿Qué fue lo que surgió para cada una de las personas que fueron víctimas de esto? Como les digo, algunos daños materiales, otros daños personales, otros situaciones distintas, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que de alguna manera también la victimología puede estudiar los desastres naturales, fíjense ustedes. Por eso es que hablamos nosotros de víctimas cuando sucede alguna cosa así, cuando sucedió la situación del volcán, ¿verdad? Ustedes, los deslaves, ahorita no me acuerdo cómo se llama eso, alguien que me ilumine ahí cómo se llama el material piroplástico, ¿cómo es que le decía? Pues ahí de alguna manera vieron ustedes que hubieron varias víctimas. No podemos decir nosotros lo mandó a hacer tal persona, no, es algo natural, pero hubieron víctimas. Entonces es importante establecer cuáles son las causas que lo se dieron. Ahí fue una situación de alguna manera accidental, geográfica, no tiene nada que ver con una premeditación o acción del hombre. Sin embargo, surgen víctimas y el Estado, por eso es lo importante, el Estado está obligado para determinar de alguna manera si se le tiene que ayudar o apoyar a estas personas, que es la obligación, ¿verdad? Creo que no se les ha apoyado mucho, pero es la obligación que tiene el Estado de hacerlo. Entonces, de alguna manera también pueden, la victimología también estudia los crímenes de guerra. Ahí ustedes ya leyeron en el libro del doctor Ronnie López lo que es del derecho internacional humanitario. No sé si ustedes se acuerdan de esa lectura. El derecho internacional humanitario de alguna manera enfoca, y si ustedes se quieren adentrar mucho más, hay algunos videos, a ver si me acuerdo, tal vez se los puedo aportar también, pero voy a ver. Pero esos videos son muy buenos. Miren ustedes del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional.
da la pauta de cómo, hacia dónde va, cómo hay varios símbolos que representan a la Cruz Roja, ¿verdad? En algunos lados es la Cruz Roja que nosotros conocemos, otros una media luna, otros es un prisma, o sea, pero es la misma función. Pero este ente es muy importante porque también señala crímenes de guerra que se dan muchas veces dentro de situaciones o conflictos armados, y que de alguna manera se tiene que de alguna manera respetar la postura o el aporte que da este comité. Como un ejemplo, ¿verdad? Porque también la victimología estudia lo que es los crímenes de guerra. Aquí les quiero decir ya a ustedes, me voy a separar un poquito, yo sé que me voy a separar un poquito, pero es bueno de que sepamos esto nosotros también. Lo que uno ve aquí de la Cruz Roja, ¿verdad? Ustedes, algunos piensan que son como unos bomberos que no están tan desarrollados, pero no, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una situación de reconocimiento, que tiene reconocimiento mundial y que de alguna manera da la pauta, para decir, por lo menos ellos se les tiene que respetar ese símbolo, pero también se tiene que respetar las funciones y lo que ellos hacen. En Colombia hace algunos años tenían secuestradas a algunas personas muy importantes para ellos, y que había inclusive una parlamentaria, otros extranjeros y muchas víctimas que tenían ahí de secuestro de parte de un grupo guerrillero. Entonces a alguien se le ocurrió, y esto está entre comillas, ¿verdad? Ustedes, la estupenda idea de disfrazar a ciertas personas, ¿verdad?, de miembros de la Cruz Roja, y eran soldados, ¿verdad?, de Colombia, y que de alguna manera vinieron y rescataron a las víctimas. Sin embargo, esto en lugar de traer buenas cosas o de hacer aplaudirle, trajo repercusiones, porque a la hora de hacer esto, los grupos guerrilleros ya no tenían confianza en darle entrada a la Cruz Roja para ir a ver a las demás víctimas. O sea, se le dio la prioridad a un grupo pequeño y se dejó vulnerable a los demás grupos, ¿verdad ustedes? Entonces ahí también entra la victimología a poder analizar en qué tanto conviene por lo menos hacer una situación de esas cuando van a afectar a un grupo mayor de personas que estaban secuestradas. Como les digo, a un pequeño grupo, porque ellos cuando secuestraban de alguna manera colocaban a una cantidad determinada. Dan de cuenta ustedes que a 12 personas víctimas del secuestro las colocaban en cierto espacio geográfico, a otras 12 en otro espacio geográfico, no los tenían a todos juntos, ¿verdad? Entonces, afecta en el sentido de que pierde la credibilidad, el uso del símbolo de la Cruz Roja, y que es un delito el mal uso de estos símbolos, que inclusive puede ser juzgado, ¿verdad? Ustedes, por cortes internacionales, que también ya la vamos a hablar más adelante. Entonces, pero es importante que sepamos nosotros de que esos son símbolos que se deben de respetar, y cómo el actuar del Estado, usando un ejemplo que no es nacional, pero que de un país que tiene muchas cosas en común con el nuestro, un actuar inadecuado del Estado, en efecto salva a unas personas. Como les digo, no estoy en contra de que hayan salvado la vida de ellos. Lo malo es la forma en la que lo hicieron, porque de alguna forma afectaron a las otras personas que estaban secuestradas. Sí, Elio, cuéntame. Elio. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gusto de saludarle. Como estamos hablando de victimología, se me ocurrió a mí que también la victimología podría estudiar eso que conocemos como la discriminación por zonas. Pues sí se puede estudiar de eso. Si hagan de cuenta ustedes de que el hecho de ser discriminado a alguien ya la hace víctima, y es víctima de un delito. Es que mira, pues la discriminación como tal es un delito, ¿verdad? Y ustedes lo tienen en su código penal. Entonces, cuando alguien está siendo discriminado, está siendo víctima de un delito. Entonces se tiene que ver los efectos que causan esa víctima eso, y también volvés a estudiar esos factores, ¿verdad? Los factores de tal vez pobreza, factores
de cultura, factores de población, factores de color de piel, diversos factores, ¿verdad? Entonces, sí, la discriminación es parte de lo que puede verse, porque es que es un delito. Entonces, la victimología abarca todos los delitos. Y por eso es que ahorita les estoy diciendo a ustedes, todos los delitos que existen en nuestro país se tienen que analizar así. Imagino yo que lo colocaron la victimología. Sí, es que se lo preguntaba yo porque dice, son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida hace mayor o menor la probabilidad de ser víctima del mismo. Exacto. Por eso. La probabilidad de ser mayor y menor ser víctima del mismo, sí. Miren, por lo menos la discriminación laboral, lastimosamente, la discriminación laboral se da mucho más hacia mujeres, ¿verdad? Y depende en qué área, a veces ahí sí que valoran a la mujer no por sus conocimientos, también es otro tipo de situaciones que se tiene que analizar. Entonces, son situaciones bien exactas las que estudia la victimología. Y por eso es que existen, y si ustedes se dan cuenta, aquí eso lo estoy adelantando yo, pero vamos a verlo también dentro de las características muy importantes, la potestad que se tiene dentro de la victimología para poder de alguna manera respaldar a las personas que son objeto de esto, para garantizarles los derechos. Entonces, el hecho de, por lo menos, de alguien pertenecer a un grupo determinado, hagan de cuenta, voy a hablar de algo que yo lo respeto, cada quien con sus situaciones, pero por lo menos en el caso de nuestro país todavía hay mucha discriminación contra la diversidad sexual. Entonces, son situaciones que enmarcan un tipo de situaciones que se dan, que también los están estudiando ahorita como parte de la victimología, cuando se comete delitos. Eso sí, como les digo, yo en la maestría de Derechos Humanos he tenido varias personas que pertenecen a grupos de diversidad y que abiertamente lo dicen, pero les digo, me dicen de que no tienen derechos, pero luego lee la Constitución, y la Constitución habla de la persona humana. No te están haciendo a un lado. Si estás diciendo no tengo derechos, prácticamente estás asumiéndote no persona, ¿verdad? Cada uno de lo que está en las leyes te compete, ¿verdad? Lo que corresponde a la persona como tal. Entonces, es importante nosotros que veamos que desde el punto de vista jurídico, o sea, hay cómo proteger a todas las personas sin distinción alguna, pero lo tenemos que saber hacer. Que se pueden crear más leyes más adelante, pues ese es otro, ahí sí que harina de otro costal, pero por el momento yo les puedo decir, hay suficientes leyes para defender a las personas según sea el caso, cuando es por discriminación o por cualquier tipo de situación de estas. Entonces, desde ese punto de vista también está el abuso de poder, que también se tiene que establecer cuando alguien tiene ese tipo de problemas. En el caso del abuso de poder, una autoridad, ¿verdad?, abusando del poder que tiene, actuando inadecuadamente. Vean, yo cuando me acababa de graduar y que pronto van a ser ustedes, ¿verdad? No sé si les comenté esto en algún momento, lo dudo que haya sido con ustedes, pero yo me acuerdo que ya lo hablé, creo que en maestría. Pero les voy a comentar una situación que viví, ¿verdad? Aunque yo creo que ya son las 25, nadie me dijo, pero ya logré medio ver, sí. Entonces, les voy a contar esta anécdota y vamos a ver si dejamos las características para la otra clase. Bien. Miren, pues, mi oficina en ese entonces, cuando yo muy empecé, estaba en la calzada San Juan. Entonces, llega a mi oficina y una de mis socias me dice, mira, necesito de que me hagas favor de ir a levantar un acta de arresto domiciliario a mi primo que trabaja en cierto, no voy a hacer publicidad, ¿verdad? Ustedes, porque no nos están pagando nada y tampoco aceptaríamos. Entonces, Lidia, son las 7:25. Solo voy a... Trabaja para tal empresa de seguridad, iba en un vehículo y chocó en la zona 10. Entonces, cuando yo me apersoné al IC 719, que está en jurisdicción de Misco, pero oigan, el hospital está en jurisdicción de Misco, pero
el hecho de tránsito fue en Guatemala, zona 10. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién tiene competencia? El juez que le corresponde en la zona 10 de Guatemala como juez de paz en ese momento, porque es un hecho de tránsito y aparte de todo es de noche, por cuantía de todos modos es paz. ¿O será que es el juez de Misco? ¿Ustedes qué dicen? El hospital está en Misco, pero el hecho de tránsito fue en la zona 10. El de zona 10, de la zona 10 de jurisdicción. Así es, Daniel, así es Anthony, así es Sonia, así es todos los que dijeron. No logré ver a todos, pero sí. Entonces, en efecto, todos ustedes están bien capacitados. Ahí van, me llega su estilo. Pues el de zona 10 es al que le compete. Pero a mí me mandan a llamar para que yo redacte un acta de arresto domiciliario que yo como abogado nada más estoy cumpliendo, ¿verdad? Es un acta. Entonces, en ese caso es como notario, y aclaro yo, y eso lo saben algunos, los que ya trabajan en eso, como notario estoy cumpliendo con esa parte. Es un acta de arresto domiciliario y estoy ahí para que la hagan y todo. Pero yo pensé que lo iban a trasladar de alguna manera, al entregario del acta se le iban a trasladar al juez de la zona 10. Pero ahí estaba el juez de Misco, y el juez de Misco vino y les dijo a los policías, miren, yo ya tengo el acta, se pueden ir. A los que estaban de alguna manera cuidando a la persona, ¿verdad? No me acuerdo si era comisaría 13, si no estoy mal, los encargados de eso, la policía. Y ellos adecuadamente, miren, los policías actuaron bien, les dijeron, disculpe, licenciado, pero nosotros no nos podemos mover de aquí porque no es su jurisdicción, entonces nosotros tenemos que esperar a que el jefe nos dé la orden y nosotros vamos a llamar y vamos a ver. Se sintió ofendido el juez y llamó a los policías de la comisaría 16, que es la de Misco, y ordenó que los arrestaran. Y los policías de Misco vinieron y procedieron a hacerlo, o sea, policías contra policías. Entonces vengo yo y me voy con el juez y le digo, mire, o sea, yo no tengo nada que ver, o sea, yo entregué el acta, usted me la está quitando y todo, pero yo sí le quiero aclarar algo. Los policías tienen la razón y a usted lo van a denunciar y cabal lo hicieron, ¿verdad? Lo van a denunciar y va a ver usted que va a tener repercusiones porque eso es abuso de autoridad. Usted no tiene jurisdicción en este lugar. Entonces, al ratito él recibió una llamada del juez de allá que tenía la jurisdicción. En ese entonces los juzgados estaban en la zona 3, ahí en mismo, en donde está ahora Inasif y todo eso. Y le llamó, yo creo que se conocían, y le dijo, mira vos, o sea, ¿qué está pasando? Fíjate que me llamó el comisario de esta comisaría 13 y me están diciendo de que sucedió tal cosa y vos mandaste arrestar a sus muchachos. Es que mira, tienen que respetar nuestra... Sí, pero estás fuera de jurisdicción, ¿por qué no mejor me mandan a mí eso y yo le voy a dar trámite? Tranquilo. Pero vamos a eso, pero para mí eso me pareció abuso de autoridad y no puedo decir yo hubo omisión de denuncia mía porque de todos modos eso de alguna manera siguió de parte de los policías, nunca me llamaron a declarar porque realmente, como les digo, yo estaba nada más ahí asistiendo y entregando eso. O sea, no pasaba más que yo inclusive se los podía dar a ellos. En ese entonces todavía se tenía que hacer de conocimiento de los jueces, ahora ya se le entrega a los policías nada más y ya se pueden ir. Eso sí, estoy hablando de un hecho de tránsito donde no hubieron fallecidos, ¿verdad? Un accidente de tránsito, un choque. Entonces, ese es un ejemplo de abuso de autoridad. Entonces, las víctimas ahí, miren ustedes, los agentes policiales. Y los otros de la comisaría 16, en lugar de ser solidarios con sus compañeros y ver de que se estaba cometiendo una situación inadecuada y decir, disculpen, licenciado, no podemos hacer eso, porque en este caso concreto, ellos tienen la razón, pues, no, ellos se abalanzaron y los desarmaron, entonces, porque en cantidad eran más. Entonces, miren, es una situación en donde uno dice, ¿por qué se dio esto? ¿Quiénes son las víctimas ahí? La víctima ahí del hecho de tránsito era aparte, era una situación que se dio aparte, porque este hecho fue algo nuevo, que se dio a causa de esto, pero que no era el hecho de tránsito en sí, pero que de alguna manera causa que hayan otras víctimas. Entonces vean ustedes, eso es lo adecuado de ver la victimología desde el punto de vista hacia dónde hay el estudio en sí y hacia dónde debe de ir enfocado. Entonces, yo creo que con eso ustedes más o menos se dan cuenta hacia dónde va a ir este tema. Entonces,
El siguiente tema, aunque aquí ya solo les voy a dejar a ustedes más o menos dicho qué es lo que vamos a ver en el siguiente periodo de clases. Me gusta usar ejemplos, no sé si a ustedes les gusta que les dé ejemplos, pero prefiero hacerlo porque si les doy pura teoría, ustedes van a decir entonces, ¿qué aprendí? Entonces, en el caso del derecho a la justicia, vemos nosotros, que es parte de la victimología, de alguna manera, cuando una persona, una víctima, aunque se haya constituido como querellante adhesivo, la víctima tendrá muchos derechos. Entonces, los 3 derechos que podemos ver nosotros dentro de estos es el derecho a la información y trato. Por aquí les había puesto yo esta enunciación. Los derechos de información y trato, los de protección y asistencia y los derechos procesales, ¿verdad? Que son muy importantes. Entonces, hoy vamos a ver el derecho de protección y de información y trato, pero por los ejemplos nos extendimos. Les deseo éxitos en su examen de mañana, martes. Y, como les digo, a los que acaban de ingresar, porque no lo oyeron, el día viernes les daré el periodo a ustedes libre para que puedan ustedes estudiar para el examen del día lunes. Les pido un favor, entreguen en tiempo el examen, porque si ustedes me lo entregan fuera de tiempo, ya no lo califico. Bueno, si entregaron el trabajo, por lo menos van a poder optar sobre 20 puntos, ¿verdad? Porque el examen vale 20 puntos nada más. Solo 10 preguntas vienen de la misma forma fácil. Si alguno quiere que se las haga por temas, por si quieren más tiempo, pues se los hago por temas y les doy más tiempo, pero les va a costar un poquito más. Yo se las pongo de falso y verdadero y se las doy así de esa forma más fácil. Lean bien cada pregunta para que su respuesta sea la adecuada, ¿verdad? No crean ustedes porque ya leí 3 elementos, eso es. Ustedes tienen que leer cada elemento para estar seguro de su respuesta. Bien, éxitos y bendiciones en lo que queda de sus exámenes, ¿oyeron?